Bueno, habíamos quedado acá en el ejercicio 11, me parece. ¿Puede ser? ¿O en el 10? No me acuerdo exactamente. Lo dejamos en el 8, creo. Sí, sí, en No, el 8. me están diciendo. ¿En serio? Sí, profe, no hemos llegado a hacer casi nada. Bueno, bueno, a ver. Eh, Profe, yo lo resolví a este ejercicio 8, me dio diferente. bien, ahí lo vemos. 9 y este era el 8. No, no, el 9, perdón. ¿El 9? Bien. Ah, un detalle, antes que empecemos, yo acá arriba, en esta guía complementaria, les había hecho el análisis dimensional que habíamos estado viendo el martes del problema 1. ¿Ustedes están viendo ahí mi PDF? Sí, profe. Sí, se Sí, ve, se ve. profe. Bueno, ¿vieron aquel 2.1 que decíamos cómo llegábamos a que diera en grados Celsius la temperatura? No sé si después lo vieron ustedes. Sí, Está ahí sí. en V. ¿Me quedó claro eso? Entonces, ¿cómo llegamos a tener esto, los 33,6 grados Celsius, digamos? Que la duda era si iba a quedar en calorías o en grados. Y sí, nos Sí, quedó es claro. fácil. Igual, profe, ¿esa cancelación que hizo está bien? O sea, ¿Cuál? sí, a los dos lados de la igualdad, antes de pasar numéricamente al cociente. Sí, sí, porque, o sea, como están una caloría en cada miembro, digamos, de cada lado del igual, es como si yo hubiese pasado, por ejemplo, la caloría de la izquierda, la paso a la derecha dividiendo, y ahí se cancelan. Claro, pero después con qué hace el medio por extremo para que le quede el Celsius arriba. Y acá tengo el grado Celsius, lo tengo en un extremo acá, en el 1449, está en un extremo el grado. Y arriba, si, como para tener una referencia, es como si hubiese acá una fracción 1/1. Digamos, este grado, al estar acá en un extremo, queda, o sea, multiplica por el otro extremo, que es un 1 que no se pone, por eso queda arriba. Sí, sí, profe, pasemos al 9 directamente. Bueno, vamos al 9. Profe, yo justamente le quería consultar del 9 porque estuve Sí, viendo la guía que nos subió usted, la de trabajo práctico, y otra sí. que hay donde está resuelto, y los resultados no coinciden por los valores que se toman, digamos. Bueno, a ver. O sea, esta guía, la que yo le pongo complemento, es la que yo les pongo teóricamente para aclarar los ejercicios, por ahí los está complicando. Pero, a ver, déjame ver la 9 original. Veamos primero el problema, a ver qué dice. Para la determinación del calor específico de un nuevo material, se dispone de un calorímetro. Si en él se colocan 300 gramos de agua a 20 grados Celsius y luego 450 gramos de bronce a 265, se llega a una temperatura final de 40 grados. En la nueva experiencia se colocan 500 gramos de agua a 20 grados, luego se agregan 180 gramos del material investigado, que está a 200 grados Celsius, y se mide una temperatura final de 25. Calcular, y nos pide el calorímetro, el calor específico del material y el calor cedido. Bueno, acá
lo que hay que hacer con la primera tanda de datos, digamos, tenemos que calcular el pi del calorímetro, porque la primera parte nos da la cantidad de agua que le vamos a agregar, la masa del bronce, digamos, y qué es material bronce. O sea, al decirnos que es bronce, ya sabemos que podemos buscar en una tabla el calor específico del bronce. Así que hay un dato más. Y la temperatura inicial del bronce. Con eso vamos a calcular el pi del calorímetro. ¿Sí? Que es lo que está puesto acá. O sea, esto es un valor sacado de tabla, que nunca se la subí, pero prometo que ya les voy a hacer el escaneo y lo voy a subir. Me olvidé. Hoy cuando estuve viendo los problemas me acordé que les había dicho. Bueno, entonces, fíjense que acá lo que hemos planteado es esa igualdad de calor cedido más calor absorbido igual a 0. La misma ecuación, la 2,1, esa que venimos usando siempre. Entonces, en esta partecita ponemos la masa de agua y el pi del calorímetro, que es una masa equivalente, por el calor específico del agua, por el salto térmico. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico, o sea que los dos están a 40. Perdón, a 20. 20 es la temperatura inicial. La final es 40. Y después agregamos una masa de bronce que dice son 450 gramos. El calor específico del bronce lo sacamos de una tabla, o no lo leemos acá, que era el 0,92. Y el salto térmico que sufre el bronce es temperatura final, que es 40, menos la temperatura inicial, que eran los 265. Bueno, planteado todo así, la única incógnita que hay en esta ecuación es el pi. Entonces hay que operar, digamos, y despejarlo, nada más. No está hecho el despeje matemático, pero ya está planteada la ecuación. No sé si ahí había diferencias de resultados en esa primera parte. Había diferencia, me parece, en los decimales con respecto al que subió usted aparte, digamos. A ver, miremos. Siento, Ah, no, profe, entonces ha sido otro que he visto. Pero igualmente está la guía en donde no está resuelto y ahí directamente da otros valores. Ah, bueno, está bien, pero digamos, si da decimales, no hay problema, porque en realidad los decimales puede ser porque redondeamos algo diferente y nos cambió un poquito, digamos, pero si da cerca de 165, estaríamos, ¿sí? Profe, Sí. en el resultado de la guía está como 155,6 gramos. Profe, ¿sabe qué Claro, es lo que pasa? Que en vez de tomar 0,092, toma 0,09 y ahí te salen todos los cálculos con el 155. está bien. Bueno, La verdad debe ser por eso, porque hay una diferencia. está bien, sí. Entonces puede ir por ahí el problema, de no haber tomado todos los decimales acá en el calor específico del bronce. Sí, es muy probable que haya pasado eso. Bueno, pero digamos, aparte de que no da exactamente los mismos números, el planteo sí lo entienden, ¿no es cierto? El planteo que está hecho acá. Sí, De cómo encontrar el profe, el pi. planteo se entiende, pero el problema, Ah, digamos, la confusión surge cuando lo tenés que ver en la guía, cuando te cambian algunos resultados o cosas así, y sí. ahí te marea. Sí, entiendo. Sí. No, a mí me pasa y ya recién di uno que después se los voy a marcar, que lo voy a resolver de otra forma de cómo está ahí porque no se entiende. Pero bueno, justamente por eso yo le hago la guía complementaria como para salvar esos problemas, ¿sí? Porque por ahí surgen esas diferencias. Me parece que en la guía complementaria están aclarados, si no, me los preguntan, ¿sí? Bueno, hasta acá hicimos el cálculo del pi. O sea que ya sabemos que ese calorímetro
tiene este pi. O sea que el 9 es solamente reemplazar los datos en la ecuación. ¿El cual? No se puede resolver usando la otra fórmula, ¿no? De pi, la del calorímetro, en la cual todo está dividido por el calor específico del agua. No, no se puede, porque fíjate vos que en el enunciado no te dice el material ni la masa del vaso, ni el material ni la masa del termómetro, ni el material ni la masa del agitador. ¿Sí? O sea, vos ya lo tenés que tomar como un bloque, como el equivalente en agua, todo completo, porque como no te dice cuál es la masa y de qué material está hecho cada uno de los elementos del calorímetro, con aquella ecuación que habíamos dicho, no se puede hacer, ¿sí? Ah, Porque claro, sí. faltarían datos. Profe, al final con esa ecuación no iba ni la masa del agua ni el calorímetro del agua en la parte del numerador, ¿no? No, bueno, fíjense, acá voy a volver a la guía original. Yo la cargué de nuevo a la guía, y fíjense que acá se los borré. ¿Ven que no está acá? Que queda un espacio grande en blanco. Ah, buenísimo. Ahí la guía que está cargada ahora es esta, y ya está corregida esa parte para que no se confundan. Creo que, no sé si más arriba también estaba. Varias de las cosas que vimos el martes, yo después las cambié. Bueno, una era esa, porque era importante que no quedara puesto porque los iba a confundir, era esto, ¿sí? Que acá no desapareció la masa de agua, ¿sí? Bueno. Hasta ahí, digamos, con esos primeros datos, nos sirvieron para calcular el pi del calorímetro, que era la única forma de calcularlo con los datos que nos dan. Como no nos dan, como les dije recién, ni de qué está hecho el vaso, ni el termómetro, ni el agitador, no podríamos aplicar esa formulita que habíamos usado acá arriba, que esta es la que me preguntaban recién, porque no sé de qué es el recipiente, ni de qué es el termómetro, ni la masa del agitador. Entonces, esta formulita es cuando tenemos esos datos. Si no, lo vamos a tener que calcular al pi con los datos que nos dan. Y directamente, acá nos dan datos como si ya lo estuviéramos usando al calorímetro, y a partir de esta formulita vamos a despejar el pi. ¿Sí? Sí, Profe, se entiende. ¿y esa fórmula siempre va a ser la misma? O Esta sea, que está pi marcada ahora más. acá. Sí, sí, sí. No, o sea, ustedes, porque puede ser que, por ejemplo, les digan que metieron dos masas, una de bronce y una de aluminio, dos bloquecitos, uno de bronce y uno de aluminio. Entonces, acá, digamos, a continuación tendría que haber un término más donde involucre al aluminio, ¿sí? O sea, esta ecuación se plantea según la cantidad de cosas que se pongan adentro del calorímetro. En este caso, ustedes vieron el calorímetro como un vasito. Dentro de ese vasito hemos puesto el agua a 20 grados, que acá el enunciado, no me acuerdo el valor, pero pusimos 300 gramos de agua a 20 grados, pusimos un bloquecito de bronce de masa 450 gramos, que estaba calentado previamente a 265 grados, y nada más. O sea que la mezcla es entre el agua y el bronce. Y aparte, como debemos tener en cuenta el calorímetro, incluimos ese pi, que sería lo que nos da el equivalente en agua del calorímetro. Si dentro de esa mezcla quisiéramos poner un cubito de hielo, o un bloquecito de aluminio, o no sé, alguna masa de aceite, lo que sea, son términos que se van agregando a esta suma, donde se tiene que tener en cuenta la masa de lo que agregamos, el calor específico y la temperatura inicial que tiene eso que estamos agregando en el calorímetro. En este caso eran dos cosas nada más, el agua y el bloque de bronce, ¿sí? Por eso es así cortita, pero podría haber sido más larga. Pero el planteo es ¿Hay siempre el ejercicios mismo. donde se suma más de un bloque? Sí, ya vamos a ver.
Después ya hay unos más adelante, y ahí ya les voy a recordar esta parte para que la relacionen. Profe, Sí. ¿de dónde sale el pi de la ecuación? Acá lo que yo puse con el circulito naranja, Claro, porque cuando la plantea no aparece y después aparece de la nada. aparece mágicamente. No, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que calcular es el intercambio de calor entre la masa de agua y la de bronce. Pero, en este caso, esa mezcla que estamos haciendo de agua y bronce, la estamos haciendo en un recipiente que no podemos despreciar. Pero como no nos dice de qué es el recipiente, ni si tiene termómetro y agitador, lo tenemos que representar como una masa de agua que equivale a todos esos sólidos que forman al calorímetro, que era lo que habíamos visto en el problema anterior, o lo miremos acá en el dibujito. O sea, el calorímetro es el vasito, que sería la línea celeste, el agitador y el termómetro. Para no meter todos esos términos, o sea, el vidrio, el agitador, supongamos de aluminio, y el vidrio del vaso, para no meter esos tres términos, directamente ponemos un pi, que sería una masa de agua que absorbe o entrega el mismo calor que estos tres elementos sólidos. De ahí salía esta ecuación que recién los chicos me preguntaban. Claro, ¿Sí? es como una representación Es de una algo. constante del instrumento, sería. Claro, representa a esos tres sólidos, pero como una masa de agua. Eso es lo que hace el pi. Bien, Entonces, cuando yo lo voy a usar acá en el problema 9, como no puedo despreciar el envase, hay problemas en que los desprecie, y ya después ahí les voy a decir. Acá dice, no, encontré el pi del calorímetro porque no lo vamos a despreciar. Entonces, ese pi representa una masa de agua que es equivalente al calor absorbido o cedido por los sólidos que componen el calorímetro. ¿Sí? Por eso está junto con el agua acá, porque el pi representa una masa de agua. Más la masa de agua que le estamos metiendo, los 500, ¿cuánto era? 300 gramos de agua, por calor específico del agua, por el salto térmico del agua, ¿sí? O sea, el pi es el equivalente en agua del calorímetro, se llama así. ¿Sí? ¿Está más o menos? sí, ahí entendí. Gracias. Bueno, con estos primeros datos hemos calculado la primera parte, que era el pi del calorímetro, porque la segunda parte nos dice acá, en una nueva experiencia, dice ahí. En una nueva experiencia se coloca otra cantidad de agua, 500 gramos de agua a 20 grados, en el calorímetro ese que tiene un pi de 165, ¿sí? Y después se agregan 180 gramos de un material desconocido. Recién sabíamos que era bronce, ahora puede ser cualquier cosa. Hierro, cobre, teflón, algo que metimos ahí, un material desconocido. A 200 grados. Hacemos la mezcla y se estabiliza la temperatura en 25 grados. Este sería el experimento que nosotros tenemos que hacer después cuando hagamos el laboratorio. El famoso laboratorio es una experiencia parecida a esta. Vamos a tener un calorímetro con pi conocido, o que lo podemos calcular, le vamos a poner una cantidad conocida de agua con temperatura conocida, y vamos a meter un bloque de un material desconocido, pero aquí sí sabemos cuál es su masa y cuál es su temperatura inicial. Hacemos la mezcla, y el termómetro nos dice que la mezcla alcanza el equilibrio en 25 grados Celsius. Y ahí, Sí, se entiende. ahí dice cuál es el calor específico del material. ¿Sí? Justamente como es un material desconocido, no podemos ir a la tabla a buscarlo, porque no sabemos cuál es. Cuando nos pasa eso, usamos un calorímetro para determinar el calor específico. Claro, y Hacemos después el nos mismo fijamos planteo en que la antes. tabla. Perdón, ¿cómo? Después ese calor específico se busca en la tabla para saber el material.
Exactamente, el calor, buscamos un valor parecido o igual a ese y vamos a saber de qué material se trata. Exactamente. Bien, entonces, fíjense que el planteo de la ecuación es similar al del punto A. Tenemos masa de agua más el pi, por el calor específico del agua, por el salto térmico, como ahí el enunciado decía que alcanzaba el equilibrio en 25 grados, el agua inicialmente junto con el calorímetro habían estado en equilibrio térmico, estaban a 20, metimos una masa de material, espero un cachito el enunciado, que eran los 180 gramos, por el calor específico, que no lo conocemos porque es la incógnita, pero sí sabemos el salto térmico, que es la temperatura final menos la temperatura que tenía el bloque antes de meterlo. Sumamos, fíjense, es una suma de dos términos, ¿sí? La del agua con el pi y la del material desconocido. Todo igual a cero. ¿Por qué? El primer término es calor recibido, el segundo término, calor cedido. Y acá ya tenemos que operar, no está puesto el número, digamos, pero el pi lo conocemos, lo habíamos calculado, 165, la masa de agua nos la habían dado de dato, calor específico del agua es 1, si no nos acordamos nos fijamos en la tabla, datos de temperatura, masa del material lo conocemos, salto térmico lo conocemos. Solo queda despejar el calor específico, y que sería este, ¿sí? Profe, ¿ya ahí el pi no varía? No, el pi no, porque el pi es una constante del calorímetro. Al menos que nosotros le hayamos cambiado el vaso, o cambiado el termómetro, o el agitador, si esos tres elementos se conservan, siempre tienen ese pi. Es más, lo que se dice habitualmente es que el calorímetro debe tener un rótulo que diga el pi de este calorímetro es de tantos gramos. Cosa que cuando vamos a hacer la experiencia no tengamos que calcularlo, ¿sí? O quien lo vaya a usar al calorímetro no tenga que calcularlo cada vez. Es una constante del calorímetro, al menos que cambiemos algún elemento y ahí hay que volverlo a calcular. Bien, entonces hasta acá habíamos llegado a calcular el calor específico del material. Después vamos a una tabla y nos fijamos qué es, ¿sí? Por ahí, por aproximación. Es muy raro que dé exactamente lo que dice la tabla, pero siempre da parecido. Y después dice el calor cedido por el bloque metálico. ¿Sí? Calor, que es lo primero que vimos al comienzo del trabajo práctico 2, calor aquí era igual a masa por calor específico por salto térmico. ¿Sí? Masa por calor específico por salto térmico. La masa nos la dieron en el enunciado. Calor específico lo acabamos de calcular, los 0,104. Y el salto térmico nos lo dieron en el enunciado. Solo metemos valor en la calculadora y Profe, el calor cedido por el bloque es este. a mí no me da ese valor. ¿No? ¿Cuánto da? Me da menos 3276. No sé si a alguno de mis compañeros le da lo mismo. Sí, profe, Está a mí bien. me da muy parecido al valor de ella. Puede ser que esté mal metido el número en la calculadora. Déjenme ver. Lo de lo, Es que, lo del profe, me menos, parece que tiene que ver con lo Es que de pues calor tiene que ver con la... específico. pero ¿el calor específico les da igual? A mí me quedó 0,105. Ah, bueno, Claro, tendría que pero dar más o menos parecido. ahí la temperatura dice 25 grados menos 200, entonces te va a terminar quedando negativa. Claro, eso es lo que les decía. El negativo está bien, digamos, que te quede. ¿Por qué? Fíjense una cosa, esta palabra es clave acá. Cedido. Hay una regla de signos para el calor, o sea, como una convención, que el calor que sale del cuerpo es calor negativo. O sea, es energía que sale y se le pone signo negativo. Y la energía que entra se le pone signo positivo. ¿Sí? Y está bien si te dio negativo, porque acá dice calor cedido.
Sí, Acá profe, pusieron, pero, o sea, lo que estábamos preguntando es que nos dio 3000 y es sí, mucha la sí, sí, está bien. diferencia. Vamos a ver, déjame ver la guía complementaria, a ver cuánto me dio. Chin, 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 chin. Ah, no está hecho, qué mal, profe. No está hecho el punto C. Pero lo metemos en la calculadora, ¿eh? O sea, profe, yo la meto en Acá la está calculadora, sería 180 por 0,104 por 20, o sea, todo entre paréntesis, 25 menos 200 y me da eso, ¿cuánto? menos Está 3276. bien, pero si le da eso, es ese el valor y está mal tipeado acá, ¿eh? No se hagan problema. O sea, Bueno, bueno. la masa del bloque, ¿cuánto era? Ya me perdí yo tantos números acá. 180 gramos. 180. O sea, a ver, yo tengo la calculadora acá también. 180 por punto 104 por 175. Profe, en la guía da 3278 calorías. Perfecto. Ese es el Claro, número. sí, está mal el resultado. Táchenlo de una y pongan, anoten ese número. Yo no lo tenía en cuenta, por eso no lo he corregido. Pero pongan ese número que ustedes tienen. Profe, ¿y le dejamos el signo negativo? Es lo mismo, porque de las dos formas, si ustedes dicen se dio 3276 o el calor cedido es menos 3266, de las dos formas está respondiendo a la pregunta, ¿sí? Este era el 9. Lo voy a marcar para después corregirlo, cosa que... Bien. ¿Cuántas calorías eran? 3276. Y profe, una pregunta, con este mismo, así como hablamos de calor cedido y le ponemos el signo negativo, si hablo de un volumen que se quita, ¿le puedo asignar el signo negativo así en referencia a que es volumen que se extrae? No, en realidad con el volumen no se hace eso. No, se pone tal volumen extraído y listo. O sea, no, porque estamos hablando de energía, que tiene una convención de signos. El volumen tiene que ser siempre positivo. No, pregunto porque hay un ejercicio que hoy hablábamos con dos compañeros y bueno, y te da así negativo el volumen. O sea, te da el mismo valor numérico, pero mal en signo. Sí, no, o sea, pero cuando vos respondas tenés que poner se extrajo, o no sé cómo sería la pregunta, tantos metros cúbicos o tantos centímetros cúbicos, digamos, pero no se le pone al volumen el signo menos. O sea, profe, nos Listo, listo. podría quedar el signo menos cuando lo resolvemos, pero al momento de responder lo tenemos que poner positivo. Claro, exactamente, sí, sí. No sé si se refiere con el ejercicio 9, la unidad 1, no sé. Sí, sí, con Porque un ese me compañero refiero. me dijo que es A ver, negativo el delta B, digamos, porque se redujo su volumen, digamos. Sí, No es que porque el creo que volumen, es delta B lo que te da negativo. esto, Claro, sí, es el sí, volumen del etanol el que debería dar negativo. Pero, eso de que dé negativo o no, es según como hayan planteado esta resta, es por ¿sí? las temperaturas en realidad, Claro, que porque por dice ahí la que... sí, final es porque más es menos baja. 14 grados. Sería. O sea, es Ah, como que disminuye el calor por eso.
o algo así. Entonces la final es más chica que la inicial, por eso de negativo. Está bien, pero cuando ustedes hagan la resta esta, como a ustedes lo que les interesa saber es la variación, no importa si ponen delta V del tanque adelante o delta V del tanque atrás. Pongan, hagan más grande, menos. Ah, ok, ok. O sea, el más grande menos el más chico para que les quede positivo, ¿sí? Porque al final es un delta nomás lo que están calculando, Sí, sí, perfecto. ¿sí? Profe, si ya terminó con el 9, ¿puede explicar el 10? Bueno, ¿cómo no? Esto es una... hubiera jurado que lo habíamos visto el 10. Déjenme ver si está... Porque por ahí está más fácil acá. No, no lo tengo hecho acá. Listo, vamos a la guía nomás. Bien, este tiene como una pequeña complicación más, pero no es la locura. Ahí lo miramos. Dice, para medir el calor específico de un líquido, se utiliza un calorímetro de flujo. Si se agrega calor en forma uniforme y en proporción conocida a un caudal determinado de líquido, que pasa por el calorímetro y luego se mide la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de la corriente del líquido, se puede calcular el calor específico. O sea que, ¿qué hace? Toma la temperatura a la entrada del líquido, o sea, cuando el líquido entra al calorímetro y cuando el líquido sale, para saber qué diferencia de temperatura va a haber. Y se conoce cuánto calor se le está aportando al líquido mientras pase por adentro del calorímetro. Eso es lo que dice la primera parte. Bueno, después viene la segunda parte del enunciado. Un líquido de densidad 0,85 gramos por centímetro cúbico fluye por un calorímetro de flujo a razón de 8 centímetros cúbicos por segundo. Si se agrega calor mediante un calefactor eléctrico que funciona a 25 vatios y se mide una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de 15 grados, calcular el calor específico del mismo. Bien, o sea que, ¿acá qué pasa? Nos pone, o sea, no nos da directamente la masa del líquido que está pasando por el calorímetro, pero nos dice cuál es la densidad del líquido y cuál es el caudal que está pasando, o sea, cuál es el volumen por segundo que está pasando. Con esos dos datos vamos a poder calcular la masa que pasa, y por otro lado, no nos da directamente la energía o sea, el calor que le estamos metiendo al líquido mientras pasa, pero nos da la potencia, o sea, nos da la energía sobre tiempo, o sea, energía por tiempo, joules sobre segundo, que son los watts. Y por otro lado, también nos da de dato que el salto térmico entre la temperatura que tenía cuando entró el líquido y cuando salió, el delta T dice que son 15 grados. O sea, que nos da indirectamente la masa, indirectamente la energía en forma de calor y directamente el salto térmico. Bien, Profe, fíjense. delta E Sí. es variación de energía en la fórmula de potencia. ¿A dónde, perdón? O sea, que ¿Delta? ahí iguala el calor, o sea, la ecuación del calor la iguala con la ecuación de potencia. Claro. Fíjense. Entonces, ¿la variación de energía es lo mismo que el calor o es solo en este caso? No, está bien esto. O sea, vieron que yo recién les dije que potencia, o sea, 25 watts, serían 25 joules sobre un segundo. Por eso, como de este lado, o sea, de ambos lados de esta ecuación, yo tengo que tener energía, tengo que tener, o sea, joules, ¿sí? Ya sabemos nosotros que del lado izquierdo, acá, tenemos joules o calorías, ¿sí? Y de este lado, como acá hay un igual, también tenemos que tener joules o calorías.
¿Estamos? O sea que potencia es Joule sobre segundo, y delta T está medido en segundos. Entonces simplificamos segundos con segundos y nos quedan joules. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces acá lo que nos dice es que el calor recibido por la masa de líquido va a ser igual a potencia por el tiempo que le estemos aplicando esa potencia. Bien. Esta sería la ecuación que hay que darse cuenta, que hay que plantear de acuerdo a los datos del enunciado. O sea que calor va a ser igual a potencia por tiempo. Bien, pero si miramos los datos, ahí no tenemos ni masa, ni calor específico del líquido. ¿Sí? Calor específico del líquido, acá nos dice que es lo que hay que calcular. Ahí dice calcular el calor específico del mismo. Bien, como masa no tenemos, calor específico tampoco, el salto térmico sí, son los 15 grados, la potencia sí, y el tiempo no. Veamos qué podemos hacer. Para calcular la masa, va a ser la densidad por el caudal por el tiempo. ¿Qué pasa? O sea, estos tres que están acá me sirven para calcular la masa. El calor específico que está a continuación es la incógnita. El delta T, Profe, sí, ¿la masa no sería densidad por volumen nada más? Tipo que claro, pero Eso no Newton lo pensaba marcó yo. con Q. Plantea Eh, eso, es lo mismo, digamos. El caudal claro, sería el no volumen. tenemos directamente el volumen. ¿Sí? Por eso, si nosotros hacemos, Claro. Por eso, por el delta tiempo. claro, Q por delta tiempo nos va a dar el volumen. Exactamente. ¿Sí? Está bien lo que voy a decir. Perfecto. Sí. Si hacemos densidad por volumen, pero volumen son dos términos acá, el Q y el delta T. La incógnita es la variación de temperatura que nos la dio de dato, y del otro lado tenemos potencia por tiempo, pero habíamos dicho acá arriba que el tiempo tampoco lo teníamos. Pero ¿qué pasó? Planteado así, el tiempo está de los dos lados. ¿Sí? Si está en ambos miembros de la ecuación, lo puedo simplificar. Me saco de encima el tiempo, porque no está de dato. ¿Sí? Simplifico tiempo. Chao. El resto que me queda es todo dato salvo el calor específico, porque es la incógnita. Fíjense que tengo densidad del líquido, son los 0,85. El caudal, 8. ¿Sí? Bueno, acá volví a poner tiempo, pero lo habíamos simplificado arriba tiempo. Tiempo y tiempo. ¿Sí? Se van porque están en ambos miembros. Salto térmico es un dato y potencia el otro dato. Acá fíjense que ya podemos empezar a simplificar unidades. En la densidad del líquido estaba el centímetro cúbico abajo y en el caudal está arriba, nos sacamos de encima. Profe, esa T me parece que, o sea, está puesta en referencia a la temperatura, o no sé, porque acá en el libro, en el original, digamos, simplifica los dos delta T en ese segundo párrafo. Sí, o sea, este T sería el delta T de arriba. Si no estuviera, estaría bien también. O sea, si acá los sacamos, yo los borro ahí. Miren, yo lo borro ahí. Claro, Y esta ecuación que quedó acá al medio, en el libro sale de acá arriba. En el libro simplifica el delta T que dejó con el delta T que estaba multiplicado por la potencia. O sea, está mal simplificado en el libro. Grande, el delta T mayúscula es temperatura, ¿no? Claro, está mal simplificado en el libro. Claro, por eso. Fíjense, porque esta guía está actualizada con respecto a la primera que les cargué, porque empecé a ver estos errores, ¿sí?
Si ustedes descargaron la primera que yo subí, esa ya está corregida varias veces. Por ahí fíjense la fecha en la que yo los cargo, para saber que está actualizada con respecto a la que ustedes tienen, porque le he ido corrigiendo esos detalles. Bueno, entonces, teníamos densidad por caudal, por calor específico, salto térmico, potencia. ¿Sí? Ahora hay que despejar el C. Todos estos que están de este lado multiplicando, los cruzo al otro miembro dividiendo, que es lo que está puesto. Uy, me equivoqué de herramienta. ¿Qué es lo que está puesto acá? Esta partecita, ¿sí? Queda potencia dividido, acá multiplicó directamente 0,85 por 8, es el 6,8 este que está acá, y el salto térmico. Está hecho el análisis dimensional, y ahí nos queda que el calor específico del líquido ese es 0,245. Fíjense que acá el calor específico quedó en Joule sobre gramos. ¿Sí? Para dejarlo en calorías, después hace esta transformación de acá, que una caloría es equivalente a 4,186 joules, y ahí transforma los joules en calorías y deja el calor específico puesto en calorías. ¿Sí? Sí, sí, profe, está claro. Bueno, no sé si todos lo entendieron o quieren que repita alguna parte o repita todo, no hay problema, díganme. Profe, ahí cuando simplifica los joules, el Sí. 4,186, Sí. ¿de dónde sale eso? Esa es una equivalencia entre sistemas de unidades, digamos. Es como pasar, no sé, pulgadas a centímetros, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Es porque cambiamos de sistema. O sea, una caloría equivale a 4,186 joules. Buenísimo. ¿Sí? Profe, yo la única parte que no entendí es por qué pone caudal por delta T arriba de todo. Ah, bien. ¿De dónde Fíjate sale ese acá, delta T? sí, es delta T de tiempo esa. Fíjate acá arriba, el caudal es 8 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Sí, Entonces, como yo quiero sacar volumen, me tengo que sacar de encima el tiempo. ¿Sí? Entonces claro. pongo caudal por tiempo, me va a quedar volumen, porque multiplicado por densidad me da masa. Yo lo pongo al tiempo para poderlo simplificar, digamos, con el segundo de caudal. Aunque no lo tenga, lo pongo, porque del otro lado de la ecuación también tengo ese mismo tiempo y lo puedo simplificar. Claro, ahí está. Ahí entendí. ¿Sí? Sí. Es la famosa forma de plantear las ecuaciones todas completas, porque sabemos que hay datos o que hay variables que vamos a poder simplificar porque no están en el enunciado. ¿Está? Bien. Bueno, ¿estamos entonces con este? Con el del... Sí, sí, profe, se entendió. Bueno. Hay que estar afilado con las unidades, por lo visto. Sí. Ese no nos perdona. Profe, Bueno, y las ecuaciones que serían de física 1, por ejemplo, en uno de los ejercicios anteriores, o bueno, en este caso que se usa la de potencia, ¿son fórmulas que también ya dan por sentado que las sabemos, o en un ejercicio de parcial de física 2 nos van a poner, recuerden que la fórmula, bueno, justo esta es re fácil? no, Pero... o sea, las ecuaciones, las que son de física 1, se dan como sabidas ya. Ah, ok. ¿Sí? Digamos, haciendo el parcial, si llega a surgir una duda, me preguntan, digamos. Pero en general son todas cosas así como obvias,
¿sí? No hay una cosa traída de los pelos, así, demasiado compleja. Profe, en el parcial no nos dejan usar las fórmulas. En realidad no tengo forma de evitarlo, si es en la virtualidad, ¿sí? Si ustedes tienen su hojita de fórmula al lado, y bueno, la usan. No hay problema que la tengan. En la presencialidad también alguna vez me dijeron si pueden tener su hoja de fórmula, y sí. No hay problema, a mí lo que me interesa es que sepan interpretar el problema, ¿sí? Supongamos que fuese este el problema del parcial. Si no lo saben plantear, por más que tengan toda la fórmula, no la van a poder resolver, ¿sí? Claro. Si ustedes se sienten más tranquilos teniendo la hojita de fórmula al lado, no hay problema. ¿Sí? Oh, buenísimo. Bueno. A ver, porque no podemos ver todos los problemas de este ritmo, porque si no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Quiero que pegaron en el edit a ver qué es este. El 11 este lo vamos a dejar, me parece que está hecho acá. ¿Eh? Miren, acá está hecho el 11, ¿sí? O sea que lo vamos a dejar. Profe, a mí me gustaría ver el 12 y el 13. El 12 y el 13, bueno, ahí vamos. Ah, bien. Es que acá quería llegar, por eso no me quería demorar más en estos que son más o menos parecidos. Porque, ¿qué pasó acá con el 12? Acá hay un... Eso que preguntaron en el chat, porque dice que el bloque tiene 100 grados y después abajo dice que tiene de 240, no sabemos cómo es eso. Esto es un lío, dijeron ustedes. No, bueno, insisto con el tema de usen la última versión que encuentren en el aula virtual de la guía, porque estos números así, ve que el 240 este es otro estilo de letra que el que tienen los otros, es porque yo se los he ido cambiando porque he ido viendo esos errores. Tal vez en el enunciado que ustedes tienen acá decía 100 y no 240, y es porque yo ya se los cambié porque encontré ese error, ¿sí? Capaz que acá, donde dice cuya temperatura igual a 240 grados Celsius, antes decía 100 y era un error de tipeo. Y cuando van a hacer el problema se vuelven locos porque no les sale. ¿Está? Bueno, veamos esto. Aparte del error de tipeo que puede tener, este tipo de problema ya tienen otras complicaciones. Fíjense, un calorímetro cuyo pi es despreciable, ¿ven? En este caso, no tenemos que calcular pi, porque nos dice que es despreciable, como que no vamos a tener en cuenta el intercambio de calor con el vaso, ni con el termómetro, ni con el agitador. Bueno, el calorímetro contiene 500 gramos de agua y 300 gramos de hielo en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir eso, que esté en equilibrio térmico el agua y el hielo? Que están conviviendo a los 0 grados, ¿no? Exactamente. Porque no hay ¿Sí? intercambio de energía. Claro. Si dice que están en equilibrio es que los dos están a la misma temperatura, y sí o sí, si no nos dice otra cosa, suponemos que es a temperatura, perdón, a presión de una atmósfera, a presión normal, para que haya hielo, tiene que estar a 0 grados. ¿Sí? Y si están en equilibrio, el agua también existe a 0 grados. Entonces tenemos agua líquida y agua sólida sería, en equilibrio térmico, quiere decir que están a 0 grados Celsius. Bien. Primer dato ahí, nos están dando una temperatura, ¿no? Se toma un bloque metálico de masa igual a 1000 gramos de un horno cuya temperatura es 240 grados Celsius y se deja caer rápidamente dentro del calorímetro. Lo de rápidamente es para decir que el bloque ese cayó a 240 grados, que no fue disipando calor mientras lo trasladamos del horno al calorímetro. Bien, entonces tenemos masa de agua, masa de hielo,
temperatura inicial del agua y el hielo, masa del bloque y temperatura inicial del bloque. ¿Estamos? Esto produce la fusión de todo el hielo. O sea que ese calor que le aportó la masa metálica sirvió para fundir todo el hielo. ¿Sí? Despreciando las pérdidas del calorímetro, ¿cuál será la temperatura final del sistema si el bloque hubiera tenido el doble de masa? Ah, esto está más complicado, está para parcial esto. No, bueno, entonces, acá hay que resolver dos cosas. Con la primera parte, tenemos que sacar el calor específico del bloque metálico, porque no nos lo dio de dato. Y después, calcular la temperatura final en una segunda experiencia, en donde ponemos una masa de 2000 gramos. ¿Sí? O sea, con la primera parte de datos, vamos a calcular el calor específico del bloque, y después cuando lo tengamos, hacemos un segundo cálculo para saber cuál es la temperatura final de la mezcla. ¿Por qué? La primera parte del enunciado dice que el calor que aporta el bloque sirve para fundir todo el hielo, pero no dice que me cambie de temperatura la mezcla. O sea que a la final va a quedar todo a 0 grados. Miremos un cachito este dibujo que está acá. Acá ya tenemos que empezar a manejar los cambios de estado del agua. ¿Sí? Si nosotros tenemos, como ahí decía el problema, agua y hielo en equilibrio térmico, quiere decir que están a 0 grados Celsius. Si nosotros agregamos ese bloquecito a 240 grados y funde todo el hielo, lo único que hemos hecho es haber llevado la mezcla hasta acá, justo antes del codito este que empieza a subir. Hasta ahí hemos llegado. ¿Por qué? Porque se fundió todo el hielo, pero no siguió subiendo la temperatura. Siempre nos quedamos en 0 grados, quedó agua líquida, la que ya teníamos, y la del hielo, a 0 grados, pero todo líquido. Para eso alcanzó el calor que aportó el bloque. ¿Sí? Si nosotros queremos que cambie la temperatura, le deberíamos seguir agregando calor. Pero ahí dice que alcanzó justo para eso. No sé si me siguen hasta ahí. Sí, profe. Bien. A ver, veamos qué dice acá. En el primer experimento, la temperatura final es 0 grados. Porque el bloque calentado, lo único que logra es fundir el hielo. O sea, hacerlo agua a 0 grados. Si se analiza esta situación en la figura, se puede ver que el calor agregado mantiene el sistema en la región fusión del hielo, que es lo que está marcado acá en el dibujito. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a plantear la ecuación de siempre. Calor cedido más calor absorbido igual a 0. Fíjense acá, ¿qué tenemos? Este primer término, calor cedido, porque es el que estaba más caliente, va a ser la masa del bloque por el calor específico del bloque que no conocemos, más el salto térmico que sufre el bloque. Como el bloque se metió en el agua del calorímetro junto con el hielo, y la temperatura final es 0, su temperatura final también es 0, menos la temperatura con la que lo echamos, que eran 240. El otro elemento que había en el calorímetro era el agua. El agua inicialmente en equilibrio estaba a 0,
y terminó a 0. O sea que acá quedó, este término se pone en la ecuación para no perdernos nada más, pero digamos, esto da 0. Y después tenemos el hielo, que ¿qué le pasó? El hielo recibió calor para fundirse. ¿Cuánto calor recibió? Masa de hielo por el calor latente de fusión, en este caso, que son los 80 calorías sobre gramo. ¿Sí? Que está acá marcadito, acá yo lo había resaltado antes. ¿Sí? Este es un dato de tabla, que después ya de tanto hacer problemas nos lo empezamos a acordar de memoria. Pero bueno, el calor de fusión del agua, o sea, el calor que hay que agregarle al hielo para que se funda, o quitarle el agua para que se haga hielo, son 80 calorías sobre Profe, gramo. ¿por qué ahí no se usaría el del hielo? Bueno, porque acá no estamos cambiándole la temperatura al hielo, lo estamos fundiendo, o sea, haciéndolo líquido o haciéndolo sólido, solo le cambiamos el estado, no la temperatura. El calor específico, como con la C esta que nosotros ponemos, esta C o esta C, se usa para los cambios de temperatura, no para los cambios de estado. Los cambios de estado son el LF y el LB. El LF es de fusión y el LB es cuando hacemos de líquido a vapor o de vapor a líquido. ¿Sí? Fíjense que acá este término no tiene delta T, no tiene cambio de temperatura. ¿Ven que le falta el paréntesis? Porque es el calor que hay que entregar o quitar al agua para cambiarla de estado, no de temperatura. Profe, ¿y el calor latente de fusión va a ser el mismo que el calor latente de solidificación? O sea, el proceso inverso. Exactamente. Sí, para los dos lados va a ser el Ok. mismo. Pero, ¿se entendió por qué no usábamos el calor del hielo? Sí, profe. Bien, bien, ahí estamos. Claro, después en otro, cuando querramos cambiarle la temperatura al hielo, por ejemplo, de menos 18 hasta menos 5, sí, ahí usamos el calor específico del hielo, que es 0,5. ¿Sí? Ya un poquito más adelante hay problemas de eso. Bien, entonces teníamos la ecuación de equilibrio esta que hacemos, calor cedido, todo esto sería calor absorbido, igual a 0. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el calor específico del bloque, que no sabemos qué material es, por eso no lo podemos buscar en una tabla, pero con los datos que tenemos lo sacamos de la ecuación. Operamos matemáticamente con todo esto, ¿sí? Porque la masa del bloque lo tenemos, incógnita, el salto térmico lo tenemos, y la masa de hielo también la tenemos, ¿sí? Acá voy a subir hasta el enunciado. Acá decía que eran 300 gramos de hielo, ¿está? 1000 gramos de metal son los que necesitamos acá abajo para llegar a que el calor específico del bloque es 0,1 calorías sobre grados Celsius. ¿Sí? Ahí no está, digamos, no está la parte matemática, pero es fácil de despejar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe, está perfecto. Bueno, hasta acá llegamos a una parte que, o sea, hicimos un paso intermedio que era necesario porque no teníamos el calor específico del bloque. La segunda parte es parecido a los problemas anteriores que habíamos visto. Hay que plantear la ecuación y meter todo en la mezcla. Fíjense, la segunda parte nos pedía la temperatura final, pero agregando el doble de masa de metal. Con la masa original, esos 1000 gramos, nos alcanzó para fundir el hielo y dejarlo en 0. Quedaba toda la mezcla, metal, agua y hielo hecho agua, todo a 0 grados. Si le ponemos más masa caliente, vamos a elevar la temperatura más allá de 0. ¿Sí? Entonces,
Dice, ahora se puede calcular la nueva temperatura final. Se debe agregar el término masa de hielo hecha agua, esto que está puesto acá, correspondiente a la elevación de temperatura luego de la transformación. Miremos la ecuación cómo está hecha. Fíjense, esta primera parte era masa del bloque, en este caso acuérdense que es el doble, ¿no? O sea, acá van 2000 gramos. Calor específico del bloque, lo acabamos de encontrar, 0,1. Temperatura final es la incógnita. 240 grados es la temperatura a la que habíamos metido el bloque, sacado del horno, tirado del calorímetro. Y acá viene la masa original de agua, por calor específico del agua, la temperatura final que no sabemos, y el agua ya sabíamos que partía de 0 grados. Después teníamos la masa de hielo por su calor de fusión, por el calor latente, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque en la segunda experiencia sigue existiendo el hielo. O sea, es como si hiciéramos una segunda experiencia desde cero, pero con una masa más grande de metal. Déjenme ver el chat, no sé si... Si quieren, para que no estén mirando el chat, díganme las preguntas, no tengo problema que me interrumpan, ¿eh? No, preguntaba el 240 de la temperatura inicial del bloque si era un dato de la guía, porque imprimí la vieja y bueno, no lo tengo yo ese dato. Claro, acá está, es lo que les decía. Posiblemente el anterior, que yo todavía no le había corregido eso, pero es un dato del enunciado, sí. Claro, en la guía vieja creo que dice 100 grados claro. Celsius. Y después cuando bajas a ver el ejercicio dice 240 y ahí decís, me vuelvo loco. Bueno, entonces íbamos por acá. El hielo, o sea, este sería el calor que tiene que recibir el hielo para fundirse, ¿sí? Después que nosotros ya sabemos que se va a fundir ese hielo, porque le estamos agregando el doble de masa caliente. Sí o sí, se funde y de cero se eleva un poco la temperatura, no sabemos cuánto. Entonces, esta masa que era un sólido, recibió calor para hacerse líquido, pero una vez hecho líquido, recibió calor para subir su temperatura. Mirado en el dibujito, sería que hasta acá, hasta el vértice este, le alcanzó con 1000 gramos de metal. Pero los otros 1000 gramos le aportan calor para que empiece a subir su temperatura. ¿Sí? O sea, fíjense que en el eje horizontal sigue aumentando el calor, por lo tanto, sube la temperatura de toda la mezcla, incluida la del hielo hecho agua. Entonces, esta partecita de acá, lo que nos está diciendo que esa masa que originalmente era un hielo, ya se fundió y ahora pasó a ser agua líquida, por eso lo multiplicamos por el calor específico del agua, por el salto térmico, que es la temperatura final que estamos buscando, menos la temperatura inicial, que la del hielo, como estaba en equilibrio con el agua, habíamos dicho, partió desde cero, desde 0 grados. ¿Sí? Y ahí tenemos toda la ecuación completa. El primer término es el único que aporta calor, que es la masa de metal. Todos los otros, el agua que originalmente era líquida, la masa de hielo que se fundió y la masa de hielo hecha agua, reciben calor del bloque para fundirse y para elevar su temperatura. ¿Sí? O sea que todos los datos que están como letras, como variables acá, los tenemos, salvo la que dice TF. Hay que operar ahí matemáticamente, sacar factor común, hasta despejar TF. ¿Sí? Y ahí nos quedan los 24 grados de eso. O sea que por haberle metido 2000 gramos de ese metal a 240 grados, logramos que la mezcla completa, hielo, agua y metal, quedaran equilibrados en 24 grados Celsius. ¿Sí? Sí, sí.
Si tienen alguna duda, me preguntan, no tengo problema en repetirlo o alguna parte. No, por ahora no. A lo sumo cuando repasemos. Pues Claro, sí. Seguramente después cuando usted lo ven en detalle, alguna cosita le salte y después no hay problema, me lo pregunta. ¿Sí? Yo tengo una duda nomás con el signo del, del problema que viene. Ah, ahí está marcado. Sí, ya sé, pero bueno, me falta, digamos, Sí, está el toque bien. final. Y por suerte tener el problema ahora, digamos. O sea que ya te diste cuenta que está eso ahí. Perfecto. Bueno, pasamos al 3 entonces. Bueno. Acá leamos el enunciado. Dice, un recipiente aislado de aluminio de masa 500 gramos contiene 200 gramos de agua y 2000 gramos de agua y 200 gramos de hielo en equilibrio térmico. ¿Sí? Nuevamente aparece el equilibrio térmico. ¿Sí? Se introduce en el agua el extremo de un tubo conectado a una caldera, en donde hierve agua a presión atmosférica. O sea que un tubo que va a meter vapor ahí. Calcular cuántos gramos de vapor de agua se deben condensar para que la temperatura final del sistema sea 20 grados Celsius. ¿Sí? O sea, a ver, hablándolo más fluido. Nosotros teníamos un recipiente de aluminio de masa conocida que tiene agua líquida y agua sólida, o sea, hielo. De todo conocemos las masas y de todo conocemos los calores específicos, porque del aluminio, el agua y el hielo los podemos buscar en una tabla. Después nos pregunta cuánto vapor deberíamos agregarle a esa mezcla para que cuando alcance el equilibrio quede a una temperatura de 20 grados Celsius. Acá dice cuántos gramos de vapor. Bueno, estaba buscando esta palabra. Estas dos palabras en realidad. Esto que dice acá, presión atmosférica. O sea, agua que hierve a presión atmosférica quiere decir agua que está hirviendo a 100 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vapor a 100 grados le tenemos que agregar para que la mezcla finalmente quede a 20 grados Celsius? Que originalmente ya sabemos que estaba a 0, ¿sí? Porque estaba en equilibrio con el hielo. Planteamos nuevamente la misma ecuación de siempre. Es calor cedido más calor absorbido. Fíjense una cosa, ya miramos el tema del signo. Un segundo. Acá tenemos este que está puesto con una llave que dice vapor, sería el que entrega calor, porque es el que tiene la temperatura más alta. El agua y el hielo, y el recipiente van a recibir calor, ¿sí? Porque están estos tres, el agua, el hielo y el recipiente de aluminio están a 0. Por eso acá en el paréntesis dice que temperatura inicial 0. Bien. Si la mezcla final va a quedar a 20 grados, porque es lo que nos pide el enunciado, acá dice que tiene que quedar a 20 grados, quiere decir que el vapor como tal, a presión atmosférica, ya no puede existir. Se va a tener que condensar y transformarse en agua y bajar hasta 20 grados. O se va a tener una transformación primero de vapor a agua, todo eso a 100 grados, o sea, es una transformación de estado sin cambio de temperatura, y una vez hecho agua a 100 grados, bajar hasta 20. Por un lado. Por el otro lado, el hielo, que estaba a 0 grados,
se va a tener que fundir, o sea, cambiar de estado sin cambiar de temperatura, o sea, recibir calor para fundirse, y una vez hecho agua, ese líquido subirlo hasta 20, porque estaba a 0. ¿Sí? Todo eso está puesto ahí en la ecuación. Y ahora lo vemos. Tenemos, fíjense acá, la masa de vapor por el calor latente de vaporización. ¿Sí? Esta energía la va a liberar para transformarse... Ese calor latente es una constante, ¿no? Exactamente. Igual que para el de fusión era 80, para el de vaporización es 540, es mucho más grande. ¿Sí? Pero es una constante. Exactamente. Entonces, la masa de vapor es la que queremos encontrar. No sabemos cuánto es. Pero el LB que es el calor latente de vaporización, es un dato de tabla. 540 calorías sobre gramos. Una vez que el vapor se hizo agua, es este término que está acá, es masa de vapor hecha agua. Ese que dice M, B, flechita, agua. Como ya está hecha agua, por calor específico del agua, por su cambio de temperatura, su salto térmico. Como Una está pregunta. viniendo... Sí. ¿Solo con el agua pasa que su masa no cambia al cambiar de estado? ¿O son todos los materiales así? Con todos. No, o sea, solo están ok. cambiando de estado, no hay pérdida de materia ahí, no. Entonces, acá lo que estuvimos analizando era todo lo que le pasaba al vapor. El vapor se condensó o se perdió calor para hacerse líquido, y después, en la segunda parte, perdió calor para llegar hasta 20 grados. Porque fíjense que acá en el paréntesis, temperatura final es 20, ¿sí? Analizamos todo y después volvemos sobre ese por el signo que es importante que entiendan por qué está puesto ahí. Bien, después teníamos el agua que estaba en equilibrio con el aluminio y el hielo. El agua común, digamos, que teníamos líquida. Entonces, masa de agua, calor específico del agua, esa tenía que subir, o sea, llegar hasta 20 partiendo de 0. Con esta entiendo que no habría dudas. Después viene el hielo. El hielo tiene que recibir calor solo para transformarse en esta partecita. O sea, para transformarse de sólido a líquido es masa de hielo por calor de fusión. O sea, por los 80 calorías sobre gramo. Que es igual a lo que habíamos visto antes. Una vez líquido, ya es una masa de agua. Entonces, masa de agua por calor específico del agua por el salto térmico. Como viene de 0, va a ir temperatura final 20 partiendo de 0. Y el que nos faltaba era el recipiente que está conteniendo todo esto, que era de aluminio. O sea que va a ser masa del recipiente, calor específico del aluminio, que lo vamos a buscar en una tabla, por el salto térmico. Como el material este había estado en equilibrio con el hielo y con el agua, parte desde 0 hasta 20 grados. ¿Estamos ahí? ¿Qué era cada uno de los términos de la ecuación? Sí, profe, pero no entiendo por qué no se pone el calor latente de fusión en el de agua. ¿O por qué sí se pone en el de hielo? Porque cuando habla de agua ahí, está hablando de agua líquida. Solo si decimos masa de hielo, va a... la masa de hielo es la que se funde, digamos. Por eso se usa. Ok. Sí. O sea que si pasara de líquido a gaseoso, solamente lo pondríamos en el estado líquido, digamos, al latente de vaporización, creo que se llama. De vaporización, exactamente, sí. O sea, la masa que está por cambiar de estado es la que lleva la L al lado. O porque pasa de vapor a líquido, o de líquido a vapor, o del otro extremo, si pasa de líquido a sólido, o de sólido a líquido, ahí lleva la L de fusión, la LF.
Siempre que lleve esa L, el calor latente, no va a salto térmico, porque el calor que estamos analizando ahí es solo de cambio de estado, no es de cambio de temperatura. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien. Profe, Sí, escucho. los tres términos que se plantean son los tres estados que pasa el agua. Claro, en este caso sí, tenemos vapor, agua líquida y agua sólida, ¿sí? Están los tres ahí. Y siempre se plantea, ¿cómo le explico? Siempre se plantean todos los estados por lo que pasa un elemento en unas ecuaciones, o sea, en un caso distinto. No, porque puede haber sido que solamente estábamos analizando, por ejemplo, agua líquida que se hace vapor, y no tenemos hielo, no lo planteamos el hielo, porque no estaba en el enunciado. Claro, entendí. En este caso, porque justamente es como un problema completo que tiene todos los estados, por eso es así, hasta más larga la ecuación que en los otros casos, pero es la que nos sirve para entender el proceso, ¿sí? Sí, entendí, gracias. De nada. Bueno, fíjense una cosa. Yo les había dicho que cuando el calor entra, tiene signo positivo, y cuando el calor sale, tiene signo negativo. Lo habíamos visto al principio, que es una convención de signos. Todos los términos, digamos, de acá para la derecha, fíjense que son todos positivos. ¿Sí? El segundo O también, sea, profe. O sea, el segundo. Del vapor. Me permito dudarlo. Ahí te digo por qué. Fíjense, ahí les digo. Acá. Masa, calor específico y salto térmico es positivo, porque es 20 menos 0. Masa por calor latente de fusión, positivo. El otro, masa de hielo, positiva. Calor específico del agua, positivo. Salto térmico es 20 menos 0, es positivo. A este último lo mismo. Masa es positiva, calor específico positivo, salto térmico positivo. Todo esto que ahí yo marqué con rojito, reciben calor. O sea que su calor es positivo. Ahora vayamos al del vapor, porque habíamos dicho al principio que el vapor es el que está aportando calor a la mezcla para pasar de los 0 grados del hielo y llegar hasta 20, que es lo que nos pide. ¿Sí? Y bueno, fíjense, acá, espera que vamos a borrar esto para que no quede tan rayado. Acá, vamos a analizar esta que es más fácil, después vamos a la otra, que es la que el compañero de ustedes me decía. Esta, fíjense, masa de vapor hecho agua, ya, o sea, una masa de agua positiva. El calor específico del agua es positivo, pero el paréntesis, ¿cómo es? El paréntesis es 20 menos 100, es menos 80. Este término es negativo, ¿sí? Sí, sí. Claro, Por eso eso yo me les decía. refería al signo que tiene adelante, digamos. El signo acá adelante es genérico, digamos. Pero Después, claro, sí, o sea, va a tener el signo que tenga el... digamos. Sí, sí, sí. bien, entonces, fíjense que esta masa de agua que está a 100 y va a bajar hasta 20, como va a entregar calor, este término se va a hacer negativo. ¿Quién lo hace negativo? El salto térmico. Y ahí no hay dudas. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene la pregunta del millón de su compañero. ¿Qué pasa con esto? Porque acá dice masa de vapor es positiva, una masa no puede ser negativa. La masa es positiva. Y el calor latente le tenemos que poner nosotros el signo. Ahí tenemos que hacer una interpretación nosotros del problema. ¿Para dónde estamos yendo? Si estamos yendo hacia las temperaturas más bajas,
este término entrega calor. Pero si estamos yendo hacia arriba, ese término recibe calor. Entonces, como este término no tiene cambio de temperatura, que nos indicaría el signo, se lo tenemos que imponer nosotros y ponerlo en menos adelante, para decir que el cambio de estado de vapor a líquido está entregando calor. Entonces nosotros lo tenemos que poner al menos ese ahí. ¿Sí? Por eso es que aparece como de golpe acá, y es porque lo tenemos que imponer nosotros a eso, decirle a la ecuación, el vapor en este caso va a estar aportando calor a la mezcla. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Puede ser que no se entienda, pero después analícenlo y van a ver que es lógico que le tenemos que poner nosotros. Igual lo aclara ahí abajo. ¿Lo dice de abajo? Sí, el vapor cede, el calor. Bien, ahí está bueno. ¿Sí? Entonces, fíjense que los dos términos que correspondían al vapor quedaron negativos. Este porque nos los da el salto térmico. Y el otro lo tenemos que imponer nosotros porque sabemos que el calor que sale es negativo. En este caso sale del agua caliente o del vapor para calentar al resto del agua, al hielo y al aluminio. Claro, esa era mi duda, digamos, porque uno se hace negativo porque por el salto térmico, pero el otro es por intuición, digamos. Exactamente, sí. Eso era. Gracias. No, no. Profe, Sí. ¿siempre cuando cede calor se hace negativo? El término que está cediendo calor tiene que ser negativo. Exactamente. Pero ¿De cualquier ¿cómo? elemento? ¿De cuál? Claro, porque para el hielo puede pasar también, ¿eh? Porque, por ejemplo, siempre nosotros vemos como que el hielo se calienta y se hace agua, o de -5 pasa a 0. Pero también podría ser que vaya para el otro lado, que lo empecemos a enfriar, y va a tener que entregar calor para enfriarse. Y en ese caso, el M del hielo por el LF va a ser negativo. ¿Sí? O sea, en otro tipo de problema, este término también puede ser negativo y le vamos a tener que poner el signo menos nosotros, porque ni la masa ni el LF son negativos de por sí, le tenemos que poner el signo nosotros. ¿Estamos? Sí, Sí, sí. Bueno, ya son las 11. Fíjense una cosa. Acá, en la guía complementaria, este que le muestro la complementaria, tiene ahí muchos problemas hechos, que en el otro están como tarea, ¿sí? Y algunas explicaciones de cosas que por ahí en la guía no están explicados. Vamos, antes de terminar, sopórtenme un poquito más y vemos una cosa. Acá al fondo, no muy prolijo, pero creo que va a ser didáctico, tenemos este grafiquito. Denme un segundo que le vamos a hacer una rotación a esto. Ahí está. Bien. Está medio rayoneado, pero me parece que es esclarecedor. Fíjense, este tipo de gráfico es el mismo que estuvimos analizando recién en el problema. En el eje de ordenadas tenemos la temperatura y en el eje de abscisas tenemos el calor. ¿Sí? Y acá tenemos los diferentes estados por los que puede pasar el agua. Entonces, fíjense una cosa. Si partimos, acá dice, por ejemplo, aunque no se entienda mi letra, partimos de -10 grados y vamos a empezar a subir. ¿Sí? Lo voy a agrandar un cachito porque encima que te fiera la letra. Esto... ahí arriba, ahí está.
Acá, partimos de acá. Si nosotros queremos empezar a subir de temperatura, o sea, desde -10, arrimarnos hasta 0, toda esta franja roja, digamos, vamos a tener hielo, vamos a tener agua sólida. En este caso, para este cambio de temperatura, vamos a usar el calor específico del hielo, que son estos 0,5 calorías grados Celsius, ¿sí? Entonces, si aportamos calor, porque fíjense que si nos movemos sobre el eje horizontal, a medida que nos movemos a la derecha, vamos aumentando el calor, vamos agregando calor. Acuérdense que este eje es calor. Si agregamos calor, empezamos a subir hasta llegar a 0 grados. Una vez que llegamos a 0 grados, por más que empecemos a agregar calor, o sea, nos sigamos moviendo a la derecha, aumentando el Q, digamos, los joules, o las calorías, fíjense que sigue horizontal. Eso quiere decir que no está aumentando la temperatura. Todo el calor que estamos aportando es para que cambie de estado. Acá al principio el agua estaba sólida a 0 grados. A medida que le empezamos a agregar calor, parte se fue transformando en líquido y una parte todavía queda sólido. Entonces tenemos de los dos estados mezclados, pero a temperatura 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos acabó el hielo. Le aportamos tanto calor que toda la mezcla fue agua líquida a 0 grados, porque estamos apoyados sobre el eje del 0. Si nos seguimos moviendo a la derecha, es porque sigue aumentando el calor. ¿Y qué pasa? Toda el agua esa que antes era hielo, ahora es agua que empezó a subir su temperatura. Y le seguimos aportando calor. ¿Sí? Seguimos aportando calor, subió la temperatura. ¿Hasta dónde subió? Hasta que llegó a 100 grados. Cuando llegó a 100 grados, toda la masa, que originalmente allá abajo, en los -10, era un bloquecito de hielo, ahora es agua líquida a 100 grados. Pero agua líquida. Si le seguimos aumentando, o sea, agregando calor, o sea, nos seguimos moviendo a la derecha sobre el eje horizontal, estamos aportando calor, pero para que se haga vapor. Entonces, mientras estemos acá en la línea negra esta, vamos a tener agua y vapor. Mientras más a la derecha nos vayamos, más vapor tenemos. Hasta que llegamos acá al extremo, que tenemos todo vapor. ¿Sí? Y ahí, lo que originalmente era todo hielo, acá hemos llegado al extremo que tenemos todo vapor. Si seguimos agregando calor, ya tendremos vapor recalentado, digamos. ¿Sí? O sea, este diagramita así escalonado es el que ustedes tienen que entender para poder hacer los problemas que estuvimos viendo. Acá, digamos, es acá donde se ve cuando hay una pendiente, son cambios de temperatura, y cuando la pendiente es 0, o sea que está horizontal, son cambios de estado. Y es para los dos lados, es lo mismo, digamos, ¿sí? Se analiza de la misma forma. El calor específico del vapor, no me lo acuerdo, pero lo tengo que buscar en la tabla. 540, ¿no dijo? No, el 540 es este, que es el calor latente. Este es el calor de cambio de estado. El calor específico es el que nos sirve para cambiar de temperatura. Pero el del vapor no me lo acuerdo. El del vapor es 0,480. Ah, bueno, este es parecido al del hielo. Si es 0,480, o sea, es casi 0,5. Bueno. Sí, 0,48 aparece en internet. Ah, bueno, perfecto. Bien. Bueno, yo era para que vieran que este grafiquito, que no es muy lindo la letra, pero por ahí es más, les va a aclarar un poquito los cambios de estado y los cambios de temperatura, ¿sí? Sí, profe. Con esto...
¿Solo trabajaríamos con el agua o puede Sí, ser que sí, nos dé no, otro siempre, material? no, siempre trabajamos estos cambios de estado solo del agua. ¿Sí? Ah, joya. Así que bueno, ahí queda. Péguenle una miradita porque ya la próxima clase sí o sí es la última de esta unidad 2 porque ya tenemos 3 clases con esto. Yo sé que es larga esta unidad y es más, digamos, es complicada de entender, pero no podemos demorarnos más. Así que el martes que viene terminamos con esto, ¿sí? Sí, sí, igual hoy no llegamos a arrancar la tercera unidad con el profe Manzano. Pero ustedes ya con Manzano no vieron gases, primera ley, ¿eso no lo vieron? Terminamos todo termodinámica, pero no llegamos a arrancar lo que es electromagnetismo y eso, que es la siguiente bolilla. O sea, Sí. vamos a la par. No, te prometo que no. No, lo que pasa es que después de calorimetría viene el trabajo práctico 3, es gases. El 4 es primera ley de termodinámica y el 5 son máquinas térmicas. O sea, todo eso el profe de Ah, teórico nos ya falta... le pasó. Sí, sí. Sí. Por eso es que te digo que Sí, vamos y de atrasados. hecho, por ahí el profe Manzano, no sé si usted le dice más o menos por dónde vamos, pero medio que reniega cuando nos hace preguntas prácticas. Ponele en lo que es análisis de gráficos, Sí. que es lo último. No me ha dicho nada, digamos, pero esto es histórico, digamos, no es con ustedes, ¿no? Es histórico que el práctico vaya mucho más atrasado que el teórico. Lo que pasa es que por ahí el teórico es un solo tema que se desarrolla y los problemas son un montón. ¿Sí? Sí, sí, no, igual ahora tiene más sentido, porque estaba re perdido con lo que era transformación de gases. Y claro, y acá veo en el libro que lo vemos todo, vemos los análisis de gráficos, todo. Claro. Bueno, eso lo vamos a ver en la 3 y la 4, son parecidas las dos. Ahí vamos a ver esos grafiquitos de presión constante, volumen constante, todo eso. Bueno, me voy. Nos vemos el Nos vemos, martes. profe. Chao, profe, Nos vemos, gracias. profe. Nos vemos. No, profe. Chau. Buenas noches, profe, y provecho Chao, si viene a profe. comer. Gracias.